Mis queridos seguidores, me encuentro en Colombia en la Catedral de Sal de Zipaquirá y hoy te invito a que la conozcamos juntos. Acompáñenme. Para entrar a la ruta de la mina hay 3 planes, que es el básico, el estándar y el premium. El básico tiene 1 hora y media, ¿correcto? 2 horas y media el estándar y 3 horas o 3 horas y media el premium. Y por supuesto todos varían en precio. Nosotros nos fuimos por el plan básico de 98.000 pesos. Ahora llegó el momento de ingresar a la Catedral de Sal y conocerla. Vamos juntos. De grupo, nuestro tour comprende 1 kilómetro hacia el interior de la montaña. Respecto a la cima, vamos a estar 180 metros bajo tierra, en espacios que pues se hacen más amplios, la ventilación es natural, el juego de iluminación hace que sea un espacio confortable, así que pues esa sensación de claustrofobia no se va a sentir. ¿Listos? Entonces, sin más preámbulos, bienvenidos. Vamos a conocer la primera maravilla turística de Colombia, la Catedral de Sal. Bienvenidos. Vamos. Antes de comenzar a explicarles a ustedes quién es, cómo, desde cuándo se extrae sal en Zipaquirá, antes de hablar de qué metodologías hemos utilizado, cómo se ha extraído la sal, bueno, desde la época de los indígenas, desde la época actual, lo primero que hay que entender al detalle es el por qué hay sal dentro de esta montaña, ¿cierto? Fíjense que cuando uno entra, sí, al comienzo se ven unos cúmulos blancos, ¿cierto? Y bueno, y ya vemos que eso es sal. Pero luego llegamos a esta área donde la roca se ve negra. Entonces, es ahí donde uno se cuestiona si en realidad todo esto es sal, ¿cierto? Pues bueno, la respuesta es que sí. El 85% de toda esta roca es sal visitante, sal vigua o sal pura. Y tan solo un 15% de la roca son entremezclas de carbón, lutitas, dolomitas, areniscas, calcitas, sulfuros de hierro y entre otros. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué hay sal en Zipaquirá? Les recuerdo que la sal es de origen marino. Y vean dónde está ubicado Zipaquirá. Muy lejos del Océano Pacífico, muy lejos del Océano Atlántico. Y hablamos de que aquí hay sal. ¿Cómo? Bueno, la historia de este lugar nos remonta quizás a uno de los periodos más importantes que ha tenido este planeta. Y vamos a hablar del periodo Cretácico, visitantes. El Cretácico fue hace unos 135 millones de años atrás y nos lleva a establecer de que alguna vez el 95% de este planeta era agua, era un mar. A pesar de que este mar fue 10 veces más salado que el actual, en ese antiguo mar se adaptarían las primeras formas de vida. Pero también nos lleva a establecer que hace unos 50 a 70 millones de años atrás emergen las placas tectónicas, se separan los continentes. ¿Y saben? Lo que emerge como el continente suramericano permite el ascenso de la cordillera andina. Tengan en cuenta, la cordillera de los Andes hace que este mar retroceda, pero a su vez formó mares interiores. En el caso, miren, de lo que iba a ser Colombia, Bolivia, Perú, Argentina y Chile, se crean estos mares interiores y que luego, por efectos climáticos, las altas temperaturas, la presión atmosférica, se evaporarían. Miren, inmensas evaporaciones de estos mares hacen que se creen reservas de sal, como placas de sal en la superficie. Esto nos indica, grupo, que sí, Colombia se evapora este mar interior, crea una inmensa extensión de sal a cielo abierto, pero en Colombia, visitantes, se forma la cordillera oriental. Tengan en cuenta que este país tiene 3 cordilleras, y en el ascenso de la cordillera oriental, las presiones que forman nuestra cordillera terminan sedimentando, terminan estratificando. Y es ahí donde la sal se recubre capa a capa, con sedimentos de carbón, lutitas, dolomitas, areniscas, y sea algo que conocemos como sedimentación o estratificación geológica. Porque miren, ocasiona que un mar evaporado, finalmente sedimentado, conciba este inmenso depósito de sal. ¿Sí ven? La sal se mezcla con diferentes mezclas químicas o minerales que hace que varíe su color. Por ejemplo, en este caso se ve negra porque está mezclada con carbón y lutitas. Aún así, el 85% de toda esta roca es sal. Sal vigua, es una sal pura, que a diferencia de la sal marina, esta sal no tiene pues ningún tipo de enlaces químicos. Simplemente es cloruro de sodio. ¿Listos? Muchos me preguntan al entrar a este lugar, ¿se puede probar la sal? ¿Será que yo puedo llegar a probar alguna extensión de la roca? Amigos, toda la sal que puedan consumir hoy es gratis, claro que sí.
Se puede darle la probadita, pero déjenle algo a los que vienen mañana, por favor, ¿listo? Entonces vean que no pasa absolutamente nada, los hipertensos saben que no lo pueden hacer, pero sí, uno puede probar cualquier parte de la roca y realmente constatar de que es sal, ¿listos? Y ahora que sabemos el por qué hay sal, vamos les cuento más adelante cómo, por qué dentro de la mina existe una catedral. ¿A quién se le ocurre esa idea? ¿Una mina a una catedral? ¿Cómo? Vamos y les cuento más adelante. Miren estos túneles, grupo. Todos estos inmensos túneles son evidencia del pasado de la mina. Claramente estos túneles se crearon para explotar sal. Pero ¿cómo terminan visionando un proyecto religioso? Bueno, comencemos hablando de que esta es una de las labores más peligrosas del planeta. A pesar de que hoy hemos evolucionado en técnicas, procedimientos, sigue siendo una labor incierta. ¿O acaso a qué minero le podemos garantizar que va a salir con vida de una mina? A ninguno. Ellos saben que entran, pero ellos no saben si vuelven a salir con vida de ese lugar. El peligro, visitantes, es el factor el cual influenció a un grupo de mineros. Miren, antes de esta que ustedes hoy van a conocer, Zipaquirá tuvo una primera catedral de sal. Sí, en este mismo depósito salino, pero unos 65 metros longitudinales por encima de nosotros. Un primer nivel que se empezó a explotar con técnicas europeas entre 1816 y 1834. Bueno, para la época socavaban túneles solo con herramientas manuales, pero lograron un primer nivel con túneles mucho más grandes y más amplios que estos. Era un túnel que no tenía inclinación, simplemente se avanzaba directo. Y hacia las profundidades de esos túneles crearon la primera catedral de sal. Antes de esta, una catedral tan grande que inclusive llegaron a especular que era más grande que el Vaticano, pero que fue una catedral que se inspiró por fe. Aquí no hablamos de poderes políticos, entidades privadas, sino que debemos referir como un grupo de mineros, a sabiendas del peligro que se enfrentan. Quizás no sean muy estudiados los mineros, pero son personas que tienen una fe muy arraigada, son bastante devotos. Y eso bastaría para que en esos primeros túneles, en ese primer nivel, a medida que avanzaban en la apertura de un túnel, adaptaran un nicho, como un pequeño altar, en honor a algún santo. Lo que comenzó así, en ese primer nivel como capillas, finalmente entre los mineros surge la idea de una catedral, que ojo, en ese entonces, la Concesión Salinas, la IFI y el Banco de la República estaban a cargo de la explotación del lugar. Ellos ven con buenos ojos la intención de estos mineros, quienes por fe deciden crear la primera catedral de sal. Pero miren que la idea de la catedral no surge como proyecto turístico. En realidad todo esto comienza como algo muy propio de ellos, quienes finalmente, por fe, adaptan la primera catedral de sal. Obviamente pues el obispo adapta uno de los altares para celebrar las misas. Y bueno, así comienza toda la noción de estos primeros mineros. Pero pronto en el pueblo no se dejaría de esperar el rumor de la catedral de sal, lo que hace que muchas personas empezaran a subir, algunos por fe, otros por curiosidad. Y esa fe y ese rumor pues se extiende por otros municipios, por otras ciudades, finalmente por varias partes de Colombia, y con el tiempo atrae extranjeros. La idea de una catedral de sal, que inclusive, como les decía, llegaron a especular que era más grande que el Vaticano. Simplemente especulaciones. Pero miren, un grupo de mineros crea una primera catedral para ellos, por fe, y con el tiempo las personas se encargan de hacerla reconocida, convirtiéndola en una de las piezas más importantes dentro del turismo religioso. La primera catedral fue consagrada por el Papa Pío XII, año de 1953. Luego sería declarada por la UNESCO Patrimonio Arquitectónico de la Humanidad. Pero uno de los hechos que la hizo más importante aún fue el hecho de que muchas familias hicieron a la tradición de que así fuera una vez en el año, pero el paseo familiar obligatorio era venir hasta Zipaquirá, asistir a la misa y luego disfrutar de un paseo de olla, lo que llamamos picnic. Entonces, ¿cuántas generaciones crecen bajo esa tradición? Pues el grupo, sin pensarlo, los mineros le entregaron la idea al mundo de una catedral de sal, que se convierte en una pieza exponencial. Desafortunadamente la primera catedral nos tocó cerrarla. ¿Saben por qué? La primera catedral de sal se cierra debido a fallas estructurales. Mencionemos que los túneles eran demasiado antiguos. Sumemos a ello, estaba más cerca la capa vegetal, lo que nos lleva a pensar que entre 1816 hasta 1992 las estructuras estuvieron expuestas a la continua humedad. El némesis de la sal es el agua en gran cantidad, y la humedad a nivel de estructuras hace que pierda resistencia. Por ende genera fallas estructurales y empieza a generar puntos de riesgo inminente. Pues bueno, antes de que pasara un incidente, pues deciden cerrarla el 5 de septiembre de 1992. Hasta esa fecha existió la primera catedral y era un ícono sumamente reconocido.
El gobierno entiende la importancia de esto. Es el gobierno quien toma la iniciativa para financiar este nuevo proyecto. Entonces la primera catedral de Sal se cierra. Para ese mismo año se hace una licitación donde gana el arquitecto bogotano Roswell Garavito. Y Roswell Garavito, junto con el ingeniero de minas Jorge Castelblanco, 127 mineros, escultores, topógrafos y electricistas, no me lo van a creer, pero en tan solo 3 años conciben esta nueva catedral de Sal. 3 años, pero ¿cómo? Bueno, ya existían los túneles. Sumen a ello de que ya teníamos tecnologías, lo que nos permite adaptar de forma más rápida todos los espacios. La nueva catedral finalmente se inaugura el 16 de diciembre de 1995 y 27 años después, esto sigue siendo único como catedral de Sal, única en el mundo. Ojo, todo va a ser descrito de una forma tan propia que ahí es donde nos damos cuenta por qué esta experiencia que hacemos hoy es única en el mundo. ¿Listos? Espero que hayan disfrutado de este video y este es uno de los lugares que ustedes nos pueden dejar de visitar cuando vengan a Colombia.